Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos a su canal Noticias de Hoy TV. Antes de comenzar con las noticias te pedimos por favor que nos apoyes dándole me gusta al video y nos ayudes compartiendo estas noticias con tus amigos en las redes sociales. México planta cara a Donald Trump y asegura que nunca implementaría las nuevas restricciones al asilo validadas por la Corte Suprema de los Estados Unidos. El gobierno de México desafió a la administración de Donald Trump al asegurar el día de hoy que nunca implementaría la orden de la Corte Suprema de los Estados Unidos que avaló la norma del gobierno, donde esta norma impediría que los inmigrantes de países distintos de México y Canadá soliciten asilo en las fronteras estadounidenses. Además, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, dijo hoy que el gobierno de México no está de acuerdo con esa norma porque tiene una política diferente en lo que respecta a los solicitantes de asilo y por lo tanto no la pondría en práctica. Ayer la Corte Suprema de Estados Unidos avaló a la administración Trump aprobando los nuevos reglamentos para inmigrantes que piden asilo. Son tan duros que prácticamente nadie podrá entrar al país como un refugiado. Esta medida significa para muchos centroamericanos que vienen huyendo de la pobreza y la violencia de sus países de origen el cierre de la puerta del sueño americano. Y es que al restringir las solicitudes de asilo, hondureños y salvadoreños tendrían que hacer el trámite en Guatemala y México, y los guatemaltecos a su vez tendrían que hacerlo en este país. Esto significa que si los procesos de asilo duraban aproximadamente 3 meses, ahora serán mucho más largos, algo que tiene muy decepcionados a varios migrantes. Por su parte, el gobierno mexicano aseguró esta mañana que no coincide con la resolución de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y en México no implementaríamos ese tipo de restricciones ni sería algo en lo que hubiese un consenso en México. Pero allá es una resolución de la Corte. Es un asunto de los Estados Unidos, desde luego que no coincidimos. Felicidad, un discurso que sin duda resulta contradictorio, porque hace solo unos días el mismo canciller Marcelo Ebrard presumió los logros de México en materia migratoria y dijo que este país ha reducido en 56% el flujo de migrantes centroamericanos hacia los Estados Unidos, algo que ha sido condenado por organizaciones civiles y la misma ONU, argumentando que esta política migratoria de México y Estados Unidos pone en riesgo la vida de los migrantes. Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, agregó que habló por teléfono con el presidente Donald Trump el día de ayer, miércoles 11 de septiembre, y aseguró que las relaciones entre los dos países eran muy buenas. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, reveló que ayer platicó vía telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien le agradeció su actitud de respeto a México y su disposición al diálogo. Detalló que el encuentro que el canciller mexicano Marcelo Ebrard tuvo con el presidente y vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence fue satisfactorio para ambos gobiernos. López Obrador afirmó que se lograron acuerdos en el tema migratorio y en las políticas de cooperación para hacer a un lado las confrontaciones. Hubo un reconocimiento a que se cumplieron los compromisos de parte nuestra y se alejó el riesgo, la amenaza de imponer aranceles de manera unilateral a las mercancías que se producen en México. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que efectivamente platicó vía telefónica con Donald Trump y que ambos reafirmaron la voluntad de mantener una relación de amistad y cooperación. En tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló a través del Twitter que tuvo una excelente conversación telefónica con Andrés Manuel López Obrador. Explicó que platicaron sobre la seguridad en la frontera sur y otras cosas de interés mutuo para la gente de México y Estados Unidos. Y por otro lado, la Corte Suprema de Estados Unidos ha despejado el camino para que entren en vigencia las nuevas restricciones de asilo.
Una Corte Suprema de Estados Unidos aprobó el día de hoy una solicitud de la administración del presidente Donald Trump para poder hacer cumplir una nueva regla que limita las solicitudes de asilo en la frontera con México. Recordemos que esta medida requiere que la mayoría de los inmigrantes que deseen solicitar asilo hayan buscado refugio antes en un tercer país por el que hayan transitado en su viaje hacia los Estados Unidos. Necesitamos que ellos hagan más. Necesitamos que México haga más. Rápidamente, el canciller mexicano Marcelo Ebrard, a través de Twitter, negó tal posibilidad y puntualizó: México no es ni aceptará ser tercer país seguro. Tenemos mandato en ese sentido del presidente de la República y es consenso en el Senado de todas las fuerzas políticas. No lo aceptaremos. ¿Por qué nos vamos a hacer nosotros cargo de procesar todas las solicitudes de asilo en nuestro territorio de otro país? De esta manera, los inmigrantes de Honduras, Guatemala y El Salvador ya no pueden solicitar asilo en los Estados Unidos si antes no lo pidieron en México, de acuerdo a esta regla presentada el 15 de julio del 2019. No podrán pedirlo quienes llegan directamente a territorio estadounidense, es decir, si la persona cruzó a través de otro país para llegar a Estados Unidos, incluyendo a menores que viajen solos. Bien, y estas son las excepciones, apunte. Si la persona llega de manera involuntaria, por ejemplo, como víctima de tráfico humano, si pidió protección en al menos uno de los países de tránsito y le fue negada, o si las naciones que atravesó no están en los acuerdos que defienden a los refugiados. Los objetivos, según la Casa Blanca, de esta nueva norma son evitar que miles de centroamericanos hagan este peligroso viaje de manera irregular, así como también agilizar los casos que se originen en la frontera sur de los Estados Unidos. Bajo esta nueva política, solo los inmigrantes a los que se les ha negado previamente el asilo en otros países o han sido víctimas severas de tráfico humano pueden pedir asilo directamente en la frontera estadounidense. Donald Trump señala que John Bolton se pasó de la raya respecto a Venezuela. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha explicado el día de hoy los motivos del cese de John Bolton, señalando que el ex asesor de seguridad nacional cometió algunos errores muy grandes. Donald Trump señala que John Bolton se sobrepasó en cuanto a Venezuela, pero este sería solo un ejemplo de la lista de contradicciones entre el mandatario y su ex asesor de seguridad nacional, y es que Bloomberg ha reportado que el presidente había considerado relajar las sanciones contra Irán, pero encontró la fuerte oposición de su ex consejero. La jornada después de la salida del que fuera asesor de seguridad nacional, John Bolton, siguen comentándose los verdaderos motivos que le habrían precipitado. Preguntado por la prensa en el despacho Oval, el presidente Donald Trump ha destacado algunos aspectos en los que ambos no estaban de acuerdo. Por ejemplo, ha asegurado que fue desafortunado que Bolton mencionara el modelo libio a la hora de una posible intervención en Corea del Norte, un modelo que ha sido un desastre en palabras de Trump, quien ha dicho directamente: miren qué le pasó a Gaddafi. Preguntado por Venezuela, Trump ha dicho lo siguiente, vamos a escucharla. No estaba de acuerdo con John Bolton en cuanto a sus opiniones sobre Venezuela. Creía que se estaba sobrepasando. Pienso que tengo la razón. Trump ha aclarado que su política de intervención respecto a Venezuela por el momento es humanitaria. Esto probablemente no es bueno a la hora de aplastar un régimen terrible, ha dicho Trump. Ha vuelto a insistir en que se centran de momento en cooperar con Colombia y Brasil. Ha aprovechado para atacar el socialismo y ha asegurado que sigue muy de cerca, eso sí, lo que sucede en ese país, en Venezuela. Más allá de lo que se ha dicho en el despacho Oval, diferentes medios apuntan a más desencuentros entre Trump y Bolton. Cabe destacar, por ejemplo, una exclusiva de Bloomberg en la que aseguran que fue Irán el tema que desencadenó la última discusión previa a la salida del ex asesor de seguridad nacional. El presidente busca reunirse con su homólogo iraní en la próxima Asamblea General de Naciones Unidas. Para ello se apuntó a una posible rebaja de las sanciones que Estados Unidos ha impuesto a Teherán, algo con lo que el secretario del Tesoro se mostró de acuerdo. Bolton se mostró frontalmente en contra y de ahí se desencadenó un desencuentro o discusión. Trump ha llegado este miércoles incluso a referirse a Bolton como Mr. Tough Guy, Mr. Señor hombre difícil, duro, incluso delante de la prensa, pero ha asegurado, eso sí, que tuvo con él muy buena relación y que espera que se haya marchado de la administración en buenos términos, aunque ha dicho no estar seguro. Asimismo, el mandatario norteamericano ha subrayado que había pedido la renuncia a John Bolton luego de tener graves desacuerdos con él sobre temas de Irán, Afganistán y otros asuntos de política exterior.
También dijo que el ex asesor no se llevaba bien con algunas personas importantes en la administración, al tiempo que lo calificó de un tipo duro. Además, el presidente comentó que tiene 5 candidatos para el puesto de consejero de Seguridad Nacional y que anunciará el nombre la semana que viene.